Señor, rogamos a ti en este momento, en este tiempo, que asistas nuestras vidas con tu palabra, que asistas nuestras almas con tu palabra. Rogamos a ti para que sea tu Espíritu Santo trayendo luz, instruyéndonos a través de tu palabra. Rogamos a ti para que nuestras almas estén enteramente dispuestas en medio de este acto de adoración que es la exposición y la audición de tu palabra. Permítenos adorarte en espíritu y en verdad. Permite que nuestros corazones estén preparados, sean tierras fértiles para que tu palabra caiga y dé fruto. Ayúdame. Mi necesidad de ti es principal. Ruego que me asistas, Señor. Y ruego, Señor, que seas tú hablando. Y que seas tú, Señor, trayendo luz a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Hoy, no sé si usted ya lo tiene en pantallas, pero hoy vamos a estar exponiendo un tema que tiene que ver con la ofrenda, y el título de la enseñanza es Ofrendando con liberalidad. Ofrendando con liberalidad. Y el texto base es el que acabó de leer nuestro hermano Juan Sebastián, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Quiero comenzar con una introducción. Y es que es muy común en iglesias como la nuestra que cuando vamos a hablar de un tema con referencia al dinero, siempre tratamos de hacer una introducción o una reflexión muy particular. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy hacemos referencia a que hoy en día poco o nada se habla de dinero en las congregaciones bíblicas. Y esto causado por la mala fama que este tema ha cogido por causa de farsantes, por causa de falsos maestros, que hicieron del dinero el oportunismo para atraer a miles y engañarlos con filosofías huecas y con mentiras. Por eso esto ha generado tanto daño que hoy en día hasta caemos en un temor vano en nuestras iglesias cuando se habla o cuando se va a hablar de dinero. Estos hombres, usando mentiras, prometen y enseñan a Dios como el genio de una lámpara, ¿cierto? Como ese genio que va a suplir todos los sueños y todas las necesidades materiales que precisamente hay en corazones egocéntricos, egoístas, orgullosos. Hoy en día las palabras como el diezmo y las palabras como la ofrenda se volvieron palabras muy poco usadas en la iglesia.
puesto que además de que han sido distorsionadas, las personas se volvieron totalmente ajenas a estas, totalmente ajenas a estas, evadiendo la responsabilidad bíblica, porque son palabras bíblicas, evadiendo la responsabilidad bíblica que se tiene y dando lugar a la excusa de las malas experiencias vividas anteriormente o vividas en otros tiempos. Esa es la excusa, ¿cierto? No es que yo ya no hablo ni de diezmo ni de ofrenda, porque es que allí donde tuve una mala experiencia, ¿cierto? Esa siempre va a ser la excusa. Antes, en otros tiempos, esos corazones eran convencidos de que si diezmaban, Dios abriría las ventanas de los cielos y derramaría sobreabundancia para su vida y la de su familia. Antes eran las frases que convocaban a estas almas y hoy en día aún. Pero ante estas frases, lastimosamente, no temblaba la mano para sacar ¿qué? Los billetes de nuestro bolsillo. Ante estas frases. Porque la ambición, note lo que hacía, que sacáramos nuestros billetes de los bolsillos en respuesta a estas frases. Era la ambición, porque pensábamos en que Dios iba a derramar abundancia sobre nuestras vidas. La ambición y el interés era lo principal en la codicia de nuestro mugroso corazón. Era lo principal. Ahora, mi querido hermano, como el Señor en su misericordia nos ha dado luz a través de la Escritura, ahora ya nos fuimos al otro extremo. Y ahora nos ofuscamos y nos incomodamos cuando nos hablan de esta responsabilidad. Ahora nos ofuscamos y nos incomodamos cuando nos hablan de la palabra diezmo o cuando nos hablan de la palabra ofrenda. ¿Cierto? Y es más, empezamos a aplicar un principio, yo no sé de dónde saldrá, pero empezamos a aplicar principios normativos, o no es que no sé de dónde sale de nuestro corazón. Empezamos a aplicar principios normativos en donde la respuesta a esto, reaccionando negativamente cuando se nos habla de diezmo o se nos habla de ofrenda, la respuesta a esto es, no, es que mi ofrenda ahora es darle a los pobres. Yo le doy a los pobres y es más, a veces usamos la excusa de la Escritura. Y es que yo veo en la Escritura que esa es la verdadera ofrenda. Ese es el verdadero diezmo. Y entonces yo prefiero darle un mercado a los pobres cada mes o en diciembre y ahí yo estoy cumpliendo. ¿Cierto? Ya nos fuimos al extremo. Nos incomodamos cuando nos hablan de esta responsabilidad. ¿Saben, mis hermanos? Damos gloria a Dios por reformar nuestra doctrina. Gloria a Dios por reformar nuestro conocimiento, por reformar nuestra doctrina. Pero hay algo que falta por reformar. Nuestro bolsillo no ha sido reformado. No ha sido reformado nuestro bolsillo. Y eso es porque nuestro corazón aún le falta o aún no ha sido reformado. Un creyente verdadero debe creer que si se identifica con una iglesia bíblica, no debe estar en contra del dar como un principio de ofrenda para la obra del Señor. Y es que el asunto se vuelve bastante complejo, y vuelvo y quiero retomar la idea que traía. Cuando escuchamos la palabra diezmo, ya que nuestra postura hacia esto es reaccionaria negativamente. Y olvidamos que dentro de nuestro entendimiento bíblico, el que debemos tener, esto hace parte de la
honra que debemos tener para Dios. El dar hace parte de la honra. El dar es una expresión de adoración. El dar es un acto de adoración. Es una forma de cómo adoramos a Dios. Y eso lo vemos a través de la Escritura. Dentro del contexto de 2 de Corintios, en el capítulo 8 y 9, encontramos una circunstancia en la historia donde se menciona sobre el ánimo y la prontitud que se debe tener a la hora de ofrendar. Usted después va a meditar en eso. El apóstol Pablo toma como ejemplo a las iglesias ubicadas en la región de Macedonia: Filipos, Tesalónica y Berea, las cuales, así como la iglesia o como las iglesias ubicadas en la región de Acaya, que ahí estaba involucrada Corinto, tenían un buen espíritu para esta obra. Y el apóstol Pablo le llama a esta obra una obra de gracia. El apóstol Pablo a esta obra de dar le llama una obra de gracia. Es una expresión totalmente de adoración cuando se le dice obra de gracia. Miremos el capítulo 8, el versículo 7, ahí mismo en 2 de Corintios. Pablo dice lo siguiente: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también ¿para qué? O abundad también en esta ¿qué? Gracia. Gracia. Ahí se estaba refiriendo a los hermanos macedonios, que más adelante vamos a entrar un poquito en contexto de lo que estaba pasando. Pero ellos, así como abundaban, así como tenían ánimo de crecer en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en la solicitud de servir, así como había ánimo en ellos, Pablo les dice, así ese ánimo también es visto, porque ellos eran ejemplo, es visto en esa obra de gracia, en esa expresión de ¿qué? De adoración. Es un acto de gracia. Es un acto de adoración, mi querido hermano, el tener la prontitud para esta solicitud. ¿Cuál? Dar. Ahora, es claro que cuando miramos el versículo base, ¿cierto? El versículo 7 del capítulo 9, encontramos algunas características que se deben tener en cuenta a la hora de ser partícipes de esta expresión de adoración. La primera característica que encontramos allí es dar con liberalidad. Dar con liberalidad. Cuando miramos la primera frase del versículo 7 del capítulo 9 de 2 de Corintios, es de rescatar que para que Pablo llegara a comentar de esta manera a los corintios la forma, ahora como ellos debían dar su ofrenda, Pablo tuvo que dejar muchas cosas claras. ¿Qué dice la primera frase? Cada uno dé como propuso en su corazón. Y note que no hay ni una coma después, y note que no hay ni un punto seguido, sino note que hay dos puntos. Cada uno dé como propuso en su corazón. Mis queridos hermanos, quisiera antes de que miremos unas cosas en este primer punto, aclarar algo, y es lo siguiente. Pregunta: ¿cómo es el corazón del hombre? ¿Cómo es el corazón del hombre? Pregunta: ¿qué dice la Escritura sobre el corazón del hombre? ¿Qué dice la Escritura? Eclesiastés capítulo 9, versículo 3 dice lo siguiente: este
mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de ¿qué? De mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Por lo tanto, mi querido hermano, este es uno de los versículos que habla de lo que hay en el corazón del hombre, ¿cierto? Usted y yo podemos verificar en Jeremías, en Mateo, en los Salmos, lo que dice la Escritura que hay en el corazón del hombre. Ahora, hay otros versículos que también hablan de que cuando el Señor llega hay corazones justos, pero eso no lo libra de que su naturaleza es pecaminosa. Por lo tanto, no es de esconder que un corazón es malo y que aunque nuestro buen Dios hace todo nuevo por medio de la obra de Cristo, el creyente está en un proceso de santificación y cada día lucha contra la maldad que hay en su corazón. Contra la maldad que hay en su corazón. Es por eso que Pablo aclara que cuando un corazón se propone a dar con generosidad, con liberalidad, debe dejar de un lado las cosas con las que lucha. Cuando Pablo está diciendo cada uno dé como propuso en su corazón, está afirmando que un corazón lucha porque en lo más profundo de él hay ¿qué? Maldad. Maldad. Si usted se da cuenta, después de la frase, como lo dije hace un momento, encontramos dos puntos, lo que significa que para este interés, ¿cierto? O que para hacer esta expresión de adoración, el dar, ¿cierto? Hay que dejar de un lado ¿qué? La tristeza y el interés. La tristeza y el interés. ¿Sí lo nota? Después de que Pablo dice cada uno dé como propuso en su corazón, dos puntos, ¿cierto? Dos puntos, no con tristeza ni por necesidad. Entonces, notemos que Pablo está dejando en claro, el que da tiene una lucha constante con un corazón que es malo. Que es malo y que en el proceso de santificación Dios está haciendo una obra generosa y bondadosa a través de su Hijo, de su Espíritu y del poder de su palabra. Eso es una lucha diaria. Pero Pablo pone dos puntos, o bueno, el autor pone dos puntos y nos deja ver que seguido a eso hay algo con lo que el corazón está luchando: tristeza e interés. Porque a cuántos no les ha pasado que van a dar, uy, pero como que les entra esa tristeza, como que no, esto no, bueno. O cuántos no nos ha pasado que íbamos a dar, como lo nombrábamos en la introducción, y lo dábamos con interés, esperando que las ventanas de los cielos se abrieran, ¿cierto? Es que la tristeza y el interés hace parte de un corazón malo, pero hace parte también de lo que hay en un corazón de un creyente. Ya que Pablo les está escribiendo a los santos de Corintio, les está escribiendo a los que están en la iglesia de Corinto, asumiendo que hay batallas que deben enfrentar a la hora de expresar este acto de adoración. Ahora, entonces, mis hermanos, siendo esto así, dejando en claro esta primera frase, Pablo ya les había manifestado de un hermoso ejemplo de liberalidad para ser partícipes del dar. Cuando Pablo llega a estas palabras, cada uno de como propuso en su corazón, Pablo ya les había manifestado en renglones o en palabras anteriores un hermoso ejemplo de dar con liberalidad.
Versículo 2 al 5 del capítulo 8. Que en grande prueba, segunda de Corintios, ¿no? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy, dice el apóstol Pablo, testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos, los que iban a dar, ¿no? Les pedían a ellos, a Pablo y a sus compañeros, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, en esta expresión de adoración. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Qué hermoso ejemplo que puso Pablo sobre la mesa para poder decir cada uno de como propuso en su corazón. Y es que las iglesias de Macedonia, como lo acabábamos de leer, eran muy pobres. Pobres, si usted mira la historia y si usted mira la escritura, en esta región las iglesias eran muy pobres. Y aún en medio de esto, Pablo dice a los corintios que abundaron en gozo, que abundaron en alegría, en contentamiento. ¿Para qué? Para poder dar, para poder manifestar esta expresión de adoración. Porque para ellos, ser partícipe de este acto no tenía precio. Ahora, no tenía precio y entonces uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? Mis hermanos, la respuesta es convincente y definitiva. Porque eran verdaderos creyentes. Porque eran verdaderos creyentes. Porque en su corazón no había tristeza. Porque en su corazón no había interés alguno. Porque en ellos, además de que luchaban a diario con ese corazón maldadoso, no se evidenciaban estas cosas que Pablo está más adelante hablando a los corintios. No se evidenciaba esto. Pablo testifica ante los santos de Corintio sobre los macedonios. Es más, se jacta de los macedonios. Los alaba, por así decirlo. Y es que para poder expresar este acto de adoración, primero ellos tuvieron que hacer algo para poderlo expresar de esta manera. Primero ellos tuvieron que hacer algo. ¿Y sabe qué fue? Entregarse al Señor. Cristo hizo de ellos nuevas criaturas. Y aunque también eran pecadores y luchaban con su corazón a diario, es claro que en este acto de adoración Pablo testifica de ellos la liberalidad y la generosidad que tenían y que tuvieron a la hora de ofrendar y de dar. Mire el versículo 5 de nuevo del capítulo 8. Y no como lo esperábamos, sino que hicieron primero antes de entregarse a la voluntad de, antes de entregarse a ellos por la voluntad de Dios. Mire lo que dice el versículo, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente, ¿a quién? Al Señor. Y después, ¿qué dice? Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cómo se entregaron a ellos? O sea, a Pablo y a sus compañeros. ¿Cómo se entregaron? ¿Por medio de qué? De la expresión de dar. Porque ellos ofrendaron para que el ministerio siguiera. Porque ellos ofrendaron para la misión del apóstol Pablo. Porque ellos quisieron ser partícipes para esto. Pero note que fueron partícipes de esto, no sin antes entregándose primero ¿a quién? Al Señor. Al Señor.
Un verdadero creyente da con liberalidad porque primero su vida ha sido entregada a Dios. Su vida y su corazón ha sido reformado por Dios. Ahora, mi querido hermano, este versículo es muy usado en las iglesias bíblicas para la mención de recordar a su iglesia a la hora de ofrendar. Es más, aquí lo recordamos, usted se da cuenta, ¿cierto? Ahora, independientemente de la forma en que se hace, ya sea en que se hace la recolección de las ofrendas, espero me entiendan, ya sea recogiendo, ya sea trayendo al baúl de las ofrendas, ya sea un acto público o ya sea un acto independiente, ¿cierto? Independientemente de eso, es un versículo que se usa bastante para la recolección de las ofrendas. Ahora, vendría una inquietud y es la siguiente: ¿verdaderamente damos como hemos propuesto en el corazón? Solo usted y yo meditemos en eso. ¿Verdaderamente damos como hemos propuesto en el corazón? Cuando una de nuestras mayores batallas es reformar nuestro bolsillo. Alardeamos de la doctrina sana, alardeamos que ahora estamos en una iglesia donde se predica bíblicamente, pero esto que es bíblico, esto que estamos viendo que es bíblico, lo dejamos de un lado. Porque si fuera por nuestros corazones, hago esta pregunta y la dejo para que meditemos cada uno de nosotros en eso. Porque si fuera por nuestros corazones malos, ¿realmente cuánto daríamos? ¿O realmente cómo lo haríamos? Si fuera por nuestros corazones. Ahora, no quiero ni manipularlo, ni que piense que estoy usando eso como un acto de manipulación. No, Dios me guarde y me perdone. Ni quiero incentivar su corazón ahora para pasar por encima de la voluntad de Dios en la cual ponen usted para ofrendar. En ninguna manera, de ninguna manera. Pero lo que sí deseo, mi querida iglesia, es que medite o que meditemos si hemos salido de un extremo para meternos al otro. Allí éramos desaforados a la hora de dar. Y ahora, como aquí no se habla de dinero, entonces yo doy como he propuesto en el corazón. Yo doy como se me propone en el corazón. Pero un cristiano bíblico medita en lo que dice la Escritura sobre esta expresión de adoración. Un cristiano bíblico medita en lo que dice la Escritura sobre esta expresión de adoración, que es un acto solemne, déjeme decirlo, es un acto solemne para el pueblo de Dios, así como es un acto solemne cantar, así como es un acto solemne orar, así como es un acto solemne escuchar, así como es un acto solemne exponer la palabra de Dios, así también es un acto solemne dar para Dios. Escuchaba a un pastor amigo, ponía un ejemplo sobre esto y decía: en este punto, el pueblo de Dios parece como una colcha de retazos, ¿cierto? Parece como una colcha de retazos. ¿Ustedes saben qué es una colcha de retazos o anteriormente qué eran las colchas de retazos? Cogían un retazo y armaban como una colcha, una cobija, ¿cierto? Y uno las veía y eran de todos los colores. Y quiero poner este ejemplo porque lo escuchaba de un amigo pastor y decía: y el pueblo de Dios en este punto parece que fuera una colcha de retazos. ¿Por qué? Porque saca un retazo de la Escritura y dice: bueno, este lo voy a colocar, pero este no lo coloco, entonces saca otro retazo conforme a lo que su corazón dice. Y en este punto pareciera que el pueblo de Dios fuera una colcha de retazos.
Saca algo de la escritura, pero otro de su corazón. Saca algo de la escritura, pero otro de su corazón. No. En esto me acomodo y en esto no. Pareciera que en este punto el pueblo de Dios se hubiese vuelto así. Esto me lleva, este primer punto de dar con liberalidad, entendiendo que el dar con liberalidad es un corazón que se ha entregado enteramente a Cristo y que aunque lucha, ¿cierto?, con su pecado, con la maldad que hay en él, es un corazón que a la hora de dar deja de un lado la tristeza y el interés. Esto me lleva a la parte B del versículo, y es que Dios recompensa con su amor al que da con liberalidad, al que da con despojamiento, y esto debe ser muestra de alegría en el pueblo de Dios. Entonces, el primero es dar con liberalidad, el segundo es dando con alegría. Dando con alegría. Quisiera pensar un poco en las palabras que Pablo habla sobre los santos de Macedonia. Quisiera que meditáramos y pensara un poco más en las palabras que Pablo habla sobre los santos de Macedonia. Versículo 2 y el versículo 4, que ya lo leímos del capítulo 8, pero leámoslos de nuevo, el 2 y el 4. En qué grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Note que Pablo manifiesta que en medio de tribulación, los macedonios o los santos en las iglesias de Macedonia tuvieron abundante ¿qué? Gozo. Tuvieron abundante ¿qué? Alegría. Y esta alegría dio para que abundaran en riquezas de su generosidad. No limitó su generosidad. La pobreza, la situación en la que vivía, no limitó su generosidad. Y cuando tuvieron que dar, lo dieron con abundante alegría. Y además de eso, el apóstol Pablo manifiesta, como lo dije hace un momento, que ellos rogaron para ser partícipes de este privilegio de dar. Ellos rogaron, pidiéndonos con muchos ruegos, le decía ellos a Pablo. Pablo decía sobre los macedonios, pidiéndonos con muchos ruegos. ¿Qué les pedían? Que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. En este servicio. Mi querido hermano, esto es hermoso. Esto es hermoso. No sé si usted lo logra dimensionar de la manera como Pablo lo está hablando a los corintios, pero esto es hermoso. Esto es bastante hermoso. Si Pablo hubiese dejado condensado aquí el valor de lo que ellos ofrendaron, quizás no hubiese sido mucho en su valor monetario, pero si usted y yo nos ponemos a pensar, sí realmente fue mucho. Sí realmente fue mucho. Porque en su corazón había contentamiento en medio de su situación. Porque en su corazón había gozo en medio de su situación de pobreza. Había contentamiento. ¿Y sabe qué más había? Una buena mayordomía. Una buena mayordomía de los recursos que el Señor les proveía, aunque no fueran muchos, había una buena mayordomía en ellos. Y podríamos decir algo, y es lo siguiente, que por falta de una buena mayordomía y por falta de contentamiento, hoy las iglesias bíblicas carecen de este don tan hermoso, que por falta de una buena mayordomía
y que por falta de tener un buen contentamiento, hoy las iglesias bíblicas carecen de este don tan hermoso. Escuché hace poco también a otro pastor amigo, y es que traigo estos ejemplos porque nos ayudan para entender un poco. Decía lo siguiente: las iglesias reformadas y o bíblicas en Sudamérica se sostienen, no todas, pero sí decía la mayoría. Ahora, él no lo decía por decir, él lo decía porque tenía datos. La mayoría se sostienen por las ofrendas de las misiones de países tales como Estados Unidos. Qué tristeza. Eso es triste. Eso es triste. Y sabe, voy a cortar un poco acá. Pensaba en algo. Cuando venimos de movimientos, cuando venimos de lugares donde no se tenía la intención de ahondar en las verdades bíblicas, venimos con un chip tan arraigado en donde pensamos que una iglesia tiene que ser multitudes, pensamos que una iglesia tiene que ser el mejor sonido, pensamos que una iglesia tiene que ser el mejor templo, las mejores luces, los mejores instrumentos, y todo esto acarrea ¿qué? Dinero. ¿Usted sabe cuánto vale la instalación de esos templos que hoy vemos hoy en día, la logística de esos templos, el mantenimiento de esos templos que vemos hoy en día? Muchísimo, pero muchísimo dinero. Muchísimo. Y no estoy en contra de que a Dios debemos darle cosas buenas. Pero usted sabe usted sabe, quiero formular bien la pregunta, usted sabe cuántas familias que están en estado de pobreza, que van a esos lugares a dejar su dinero, no pasan hambre, y que con el sostenimiento de estos lugares pudiesen alimentar a más de 50 familias que van a sus iglesias. Es solo para meditar. Este pastor amigo, con datos verídicos, decía que hoy en día las iglesias bíblicas y reformadas en el sur de América se sostienen por las ofrendas no de sus iglesias, dijo la mayoría, sino se sostienen por las ofrendas de las misiones que vienen de otros países, en el caso de Estados Unidos. Porque los feligreses faltan de una manera constante a la adoración del Señor. Ahora, en muchas de las ocasiones, como dije hace un momento, podría ser falta de una buena mayordomía en los recursos que hay en las familias. Volviendo a lo que mencionábamos hace un momento sobre el gozo de los macedonios, pienso también un poco en una película, en una escena, en una historia que nos cuenta la Escritura. Y eso está condensado en Lucas. Pensaba un poco también en esto. En Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4, para usted debe ser conocido. Y dice lo siguiente: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y también vio a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, 2 monedas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Quién dijo eso? Señor Jesús. Versículo 4: porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les... ¿Y qué hicieron los macedonios? Rogaron para echar de lo que tenían. ¿Y qué hizo la viuda?
lo que le sobró. Interesante. Mas esta, señalando a la viuda, dijo el Señor, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahora, no me malentienda, como le dije hace un momento, no estoy hablando de esto ni para manipular su corazón, ni para incentivar algo, no. Queremos dejar principios bíblicos establecidos, claros. Usted y yo, mi querido hermano, hemos leído este pasaje quizás muchas veces. Hemos oído predicar de él muchas veces. Pero quisiera, mi querida iglesia, en esta mañana mirar dos cosas particulares en este pasaje. La primera, la viuda dio todo lo que tenía, ¿cierto? 2 monedas, 2 blancas. ¿Y su condición era de qué? De pobreza. Pero quisiera rescatar algo aquí. Que aunque era pobre, ¿cuál fue su espíritu? Dar. Que aunque era pobre, ¿cuál fue su intención? Participar de esta expresión. Dar. Dar. Su espíritu era de ir hasta el templo para echar sus únicas 2 monedas en el arca de las ofrendas. ¿Cómo estaría su corazón y el mío si tuviéramos esas 2 monedas? ¿Cómo estaría su corazón y el mío? Estaría como la lucha que dice Pablo allá a los Corintios, triste y con interés. Pensemos, reflexionemos en eso. Yo creo que si estuviésemos en otro lado estaríamos yendo con interés, porque a cuántos no les dijeron, dé hasta que lo que no tenga, que si usted da hasta lo que no tiene, el Señor le multiplicará, le cuadruplicará, mejor dicho, le devolverá al 100 por 1000. Y hasta escrituras iban y votaban allá. Pero por una falsa enseñanza, una falsa motivación. Aquí debemos rescatar que aunque ella era pobre, tuvo un espíritu gozoso de ir hasta el templo, de dar con alegría lo único que tenía, pero no era con un interés, no era con tristeza, sino de saber que lo estaba haciendo con alegría porque estaba siendo partícipe de este acto de expresión tan hermoso, de este acto de adoración tan hermoso. Además, era de gozo porque era voluntario. Ella temía a Dios, sabía que de Dios venía su sustento y sabía que Dios era su sustento. Le dije que íbamos a mirar 2 cosas particulares. La primera era esta. La segunda es cuánto dio la viuda. Ya lo dije, y es muy claro lo que narra Lucas y que escuchó de la boca de nuestro Señor Jesús. Y es que ella dio ¿qué? Todo. La viuda lo entregó todo. Entonces es algo interesante lo que vemos aquí, porque aún este tipo de ofrendas las vemos en el nuevo pacto. Aún este tipo de ofrendas las vemos en el nuevo pacto. Y meditaríamos en esto. Si la cantidad regulada como ofrenda fuese esa cantidad como la de la viuda, ¿me hago entender? Meditaríamos en esto. Aún este tipo de ofrendas como la de la viuda las vemos en el nuevo pacto, ¿cierto? Si la cantidad regulada como ofrenda fuese esa cantidad como la de la viuda, entonces ¿cómo estaría el corazón del creyente al ofrendar el día de hoy? ¿Cómo estaría el corazón del creyente al ofrendar el día de hoy? Solo meditemos en eso. Porque ella propuso en su corazón eso. Y aunque Pablo, ¿cierto?,
no menciona, volviendo otra vez al ejemplo de los macedonios, y aunque Pablo no menciona la cantidad de la ofrenda de los macedonios, ellos propusieron en su corazón dar hasta lo que no tenían, porque entendían el privilegio que era. Entendían el privilegio que era. Entonces vendría una muy buena pregunta bajo el ejemplo que acabo de dar, y es: ¿cuál sería la cantidad regulada para la ofrenda? ¿Cuál sería la cantidad regulada para la ofrenda? Hay posturas en este tema. Pero quiero dejar unos principios y unas bases para que podamos entender lo que creemos como iglesia. Hay corazones que piensan: pero si yo soy generoso, pero si yo soy bueno a la hora de dar, y obvian que son maldadosos y codiciosos. Y ya vimos que si dejamos todo a lo que propuso en su corazón, no vamos a dar con alegría, con liberalidad, ni con gozo. Eso es más que notorio. Entonces, ¿cuánto sería la cantidad? Bueno, aunque esto nos llevaría a un estudio mucho más amplio, quisiera dejar un sustento firme, convincente sobre lo que nos muestra la Escritura y sobre lo que creemos nosotros como iglesia. Lo primero es que la Biblia nos muestra un principio claro, y es honrar a Dios con mis bienes. Es un principio. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es un principio claro que Dios ha dejado. Y es un principio que ha dejado para su pueblo. Lo segundo, vemos que antes de la ley moral de Dios escrita en tablas, hubo dos ejemplos de dos hombres que dieron su diezmo. ¿Quiénes fueron? Abraham y Jacob. Ofrecieron a Dios ¿qué? La 10ª parte de lo que Él les permitiría para bendecir, el primero a un sacerdote que servía a Dios y el otro para bendecir la obra o el nombre de Dios. Usted lo puede ver en Génesis capítulo 14 y capítulo 18. Y es claro que aunque la Biblia no nos diga exactamente que ellos hicieron esto en respuesta a una orden dada, lo que sí podemos ver es que Dios permitió que esos diezmos fueran dados y fue acorde a la voluntad de Dios que estaba siendo revelada hasta ese entonces. Y fue acorde a la voluntad de Dios que estaba siendo revelada hasta ese entonces. Pero hay algo que aquí usted y yo debemos recordar. Y es que Dios no recibe ofrendas fuera de su voluntad. Dios no recibe ofrendas fuera de su voluntad. Porque si no, la ofrenda de Nadab y Abiú la hubiese recibido, ¿cierto? Pero Dios no recibió ofrendas fuera de su voluntad. Cuando hablo de ofrenda fue lo que ellos dieron. Pasado esto, como tercero, pasado esta estructura de honrar al Señor con los bienes, esto tomó cuerpo y forma. Y bajo la estructura, ahora entramos a la ley mosaica, bajo la estructura legal de la ley mosaica, esto fue recalcado a un pueblo. ¿Qué fue recalcado a un pueblo? El diezmo. Esta estructura legal. A un pueblo que vivió bajo el antiguo pacto y que era un tipo del pueblo espiritual de Dios.
Bajo esta estructura, el principio de honra al Señor con los bienes se expresó en diversas maneras. Los que han leído la Escritura pueden verlo. Muchas de estas en ofrendas y en diezmos, que el pueblo, por eso llamo estructura legal, que el pueblo estaba obligado a dar, y sin duda alguna esta manera se hacía bajo un aspecto amoroso que tenía el pueblo para con su Dios. Debo recordar que esto fue manifestado en la ley mosaica bajo una estructura legal. Hasta ahí estamos. Ahora, cuando llegamos a los evangelios, encontramos una posición sobre el diezmo. Lucas capítulo 11, versículo 42. Mas ay de vosotros, fariseos. ¿Quién estaba hablando ahí? El Señor Jesús. Que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Diezmar, sin dejar de hacer lo otro. Perdón, ¿qué era necesario hacer? La justicia y el amor de Dios, sin dejar de diezmar, ¿cierto? El Señor Jesús exhorta a los escribas y a los fariseos porque diezmaban pero olvidaban la justicia y el amor de Dios. En pocas palabras, ¿qué era lo que había en el corazón de estos hombres? Una estructura legal. Pero bueno, lo que quiero rescatar aquí es que el principio del diezmo aún fue acogido por el mismo Señor Jesucristo. El principio del diezmo aún fue acogido por el mismo Señor Jesucristo. Y entonces diremos, pero eso fue antes de que Cristo muriera. Y entonces deberíamos responder a esa objeción de la siguiente manera: ¿en qué año se escribieron los evangelios? Se escribieron después del libro de los Hechos. Y los evangelios fueron usados como libros de instrucción para la iglesia neotestamentaria. Los evangelios fueron usados como libros de instrucción para la iglesia, ¿qué? Del Nuevo Testamento. Interesante, ¿no? Siguiente. Pasada la muerte y resurrección de nuestro Señor, vemos que la iglesia entendió este principio de honrar al Señor con sus bienes de una forma diferente, de una forma de expresión que va mucho más allá de lo que anteriormente se venía expresando. ¿Cómo se venía expresando este principio? Lo acabamos de ver, el diezmo. ¿Y qué significa diezmo? La décima, ¿qué? Parte. Esa era la forma de expresar. Primero, en dos hombres que, aunque la Escritura no nos muestra que Dios les haya ordenado, pero sí podemos ver a través de principios escriturales que la honra al Señor debe ser con nuestros bienes, y de principios escriturales que Dios no despreció su ofrenda, ¿cierto? No despreció su ofrenda. Pasamos a una estructura legal, en el pacto mosaico, y para ahí ya la honra, el principio de honrar al Señor con los bienes entró de una manera legal, vista como en diezmo y en ofrendas, ¿cierto? Llegamos al Nuevo Testamento y encontramos al Señor Jesús avalando este principio. Hay que hacer esto, pero no hay que dejar de hacer esto. Y como decíamos ahorita, pero si eso fue aún antes de que el Señor Jesús muriera, sí, pero ¿cuándo fueron escritos? Ante esa objeción deberíamos responder: ¿y cuándo fueron escritos los evangelios? Y ahora pasamos a la vida de la iglesia, porque los evangelios fueron libros
que se usaron de instrucción para la vida de la iglesia. Y la iglesia entendió este principio de honrar al Señor con sus bienes de una forma de expresión mucho más alta de lo que se expresaba anteriormente. Mucho más alta. Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, ¿cierto? Ahí vamos bien. Y el versículo 45 que dice, y daban el diezmo de lo que ellos tenían y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Note que la manera de expresión fue mucho más allá de lo que se venía dando. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Interesante, ¿no? Interesante. Note que ya no era la 10ª parte. Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo la 10ª parte del precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sí dice eso la escritura? La vendió y trajo ¿qué? El valor. El valor. Noten que ahora su forma de expresión, esta expresión de gracia, es mucho más alto y va más allá que la 10ª parte. Entonces lo que podemos concluir, mi querido hermano, es que el principio de honrar al Señor con nuestros bienes no fue abolido con el antiguo pacto. Ese principio no fue abolido con el antiguo pacto, sino más bien su forma de expresión y de llevarse a cabo sí cambió. Sí cambió. Ahora es claro que bajo la sombra del antiguo pacto venía un mejor que... ¿Quién ha leído el libro de Hebreos? Venía un mejor pacto, y ese es ¿cuál? El nuevo pacto. Por medio de Cristo. Y todo lo que llegó en el nuevo pacto es mayor y mejor de lo que traía el antiguo pacto. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Por lo tanto, aunque el diezmo no es considerado hoy, como se veía en el antiguo pacto, como un asunto legal, ¿cierto? Hoy en el nuevo pacto no consideramos el diezmo como un asunto legal, de estructura legal, como se veía en la ley mosaica. Sí lo consideramos como un asunto moral. Sí lo consideramos como un asunto moral, guardando el principio bíblico de honrar al Señor con nuestros bienes. Y guardando el principio de honrar al Señor con nuestros bienes y nuestra intencionalidad a la hora de expresar este acto. Y a la hora de hacerlo, debe hacerse de una mejor y mayor manera. Debe hacerse de una mejor y mayor manera. Por eso, mi querido hermano, a la luz de las Escrituras, vemos que el diezmo como la 10ª parte es un punto de ¿qué? Si el nuevo pacto es mayor, entonces y mejor, ¿cierto? Y si el cordero, lo voy a poner de este tamaño, si el cordero fue mayor y mejor en el nuevo pacto que los de los antiguos pactos, del antiguo pacto, entonces este modo de expresión debe ser mayor y mejor en el antiguo pacto
que en el nuevo pacto que el del antiguo pacto? ¿Usted qué cree? Claro. Aunque no es una estructura legal, sí es una estructura moral. Moral. Por eso la iglesia entendió que ya no era la 10ª parte, sino era que todo. Y ahora no me mire serio porque no lo voy a decir que es todo. No. Tranquilo, ¿sí ve? ¿Sí ve que volvemos otra vez al principio de la predicación? Como propuso en su corazón. Nos entristecimos muchísimo. No le voy a decir eso, tranquilo. Pero lo que sí le quiero decir es que si estamos en el nuevo pacto, nuestro acto de expresión debe ser igual o mayor. Entonces, ¿el diezmo qué resulta siendo? ¿Un punto de qué? De partida. Un punto de inicio, de cómo nosotros debemos expresar este acto de adoración para dar al Señor. Pero es que el diezmo solo se hablaba allí donde pero es bíblico, mi querido hermano. Y le estoy dando principios bíblicos. Y le dije, esto nos llevará mucho tiempo, pero no quiero tomarme más tiempo de lo debido. Después habrá momentos para eso. Pues estoy dejando pautas convincentes y firmes. Por eso, como le venía diciendo, a la luz de la Escritura, vemos que el diezmo, como la 10ª parte, es un punto de partida de lo que el creyente debe ofrendar. ¿Por qué lo sabemos? Porque la medida del nuevo pacto jamás nos debe llevar hacia atrás, jamás nos debe llevar hacia abajo, sino más bien nos debe llevar ¿hacia dónde? Hacia arriba. Dios lo entregó todo. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, para sustentar lo que estoy diciendo. Y si usted leyera ese capítulo 8, interesante de Hebreos, interesante. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, refiriéndose al antiguo, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo. Si el primero hubiese sido perfecto, ahí nos hubiésemos quedado. Pero era necesario que uno nuevo, un segundo, que estaba prometido. En conclusión, y ya para llegar aquí a las conclusiones, mi querida iglesia, no debemos temer cuando se nos habla de la palabra diezmo y ofrendas. Porque a través de la Escritura vemos que esto es una expresión de adoración para nuestro buen Dios. Y todo hijo de Dios debe ver esto como un privilegio, mas no como una ley ni como una carga. El sostenimiento financiero de la obra del Señor debe ser un anhelo de los miembros de la iglesia. Porque allí, yo siempre he colocado un ejemplo para esto, ahorita se lo voy a decir. Porque allí es donde se alimentan, porque allí es donde se cuidan, porque allí es donde crecen, porque allí es donde Dios de manera especial se manifiesta. Y siempre colocaba el siguiente ejemplo. Chévere, y qué bonito sería uno estar criando un hijo que viniera y abriera la nevera y acabara con toda la nevera, ¿cierto? Pero que le gusta estar a donde los vecinos y a donde los vecinos él trabaja y a donde los vecinos iba y lleva dinero, pero en su casa no. ¿Para usted sería chévere como padre? Son principios. Un creyente, en conclusión, debe tener liberalidad y despojo a la hora de diezmar, más cuando ha entendido lo que las Santas Escrituras nos deja ver como principio de honrar a Dios con nuestros bienes. Como conclusión, un creyente debe dar con liberalidad cuando se ha entregado a sí mismo. Cuando se ha entregado a sí mismo, ¿a quién? A Cristo.
así como se entregaron los macedonios, así como se entregó la viuda, que se entregaron a sí mismos al Señor y aunque no tenían mucho, rogaron para ser partícipes de este privilegio. Un creyente debe entender que Dios ama al dador alegre y que le recompensará para que tenga más. Anteriormente, después de esto que yo acabé de decir, venía una pregunta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Impresionante, ¿no? Impresionante. Porque esto sí es lo que nos interesa, o al corazón maldadoso. Un creyente debe entender que Dios ama al dador alegre y que lo recompensará para que tenga más. Y debo reconocer que esto suena como una frase de las maratones que hacían por ahí. Pero noten lo que dice Pablo a los Corintios, que Dios les dará más para que abunden ¿en qué? En sus posesiones. Que Dios les dará más para que abunden ¿en qué? En sus viajes, sus vacaciones, sus recreaciones, su mejor ropa, sus mejores carros. ¿Sí? No. Pablo está diciendo que Dios les dará más para que abunden en esta ¿qué? Gracia. Gracia. Si Dios le da más a usted, abunde más deliberadamente, liberalmente, despojadamente, gozosamente para esta expresión de adoración. Dios va a dar más para eso. En esta expresión de adoración para toda buena obra, para seguir ofrendando, para seguir diezmando y expresando verdaderamente adoración al Señor. Versículos 8 al 12 de 2 de Corintios 9. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿De cuál gracia estábamos hablando? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Después de que leían esto, venía la pregunta, ¿cuántos dicen amén? Versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, ¿para toda qué? Liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué era lo que tenían los macedonios? Acción de gracias, de poder participar en esta expresión tan hermosa. Porque la administración de este servicio no solamente suple, la administración de este servicio, decía Pablo, no solamente suple lo que a los santos les falta, sino también que abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Si nota lo que dice la Escritura? Sí, el Señor recompensará, pero con un propósito. Con un propósito. Querido hermano, no temamos cuando se nos habla de diezmo ni de ofrenda. Más adelante ahondaremos un poco sobre lo que vimos trayendo la línea desde el antiguo pacto, desde antes del antiguo pacto. Pero quería dejar esto en esta mañana para que pudiésemos entender, que si estamos en un nuevo no debemos retrocedernos al antiguo. Y que si estamos en un nuevo, este es mayor y mucho mejor. Que el antiguo nos dio un punto de partida. Un punto de partida. Y que la iglesia se sostiene porque Dios es bueno. Cuando hablo de la iglesia, no solo hablo de la iglesia local, la iglesia de Cristo en general. Se sostiene porque Dios es bueno. Pero no debemos obviar la responsabilidad que tenemos como miembros de una iglesia, de ser partícipes de esta expresión de adoración, dando con liberalidad, con despojamiento. El Señor nos ayude. Vamos a orar.